Creía que los cumpleaños consistían en recibir amor, en sentirse vista, en importarle a alguien, en algún lugar de este mundo. Pero aquí estoy, con 58 años, de pie en mi cocina a las 15:47 del que debería ser mi día especial, mirando una tarta de chocolate que me he preparado yo misma porque nadie más se acordó. La casa se siente hueca hoy, no vacía, sino hueca, como si algo vital hubiera sido arrancado de sus paredes, dejando solo el eco de lo que solía ser. El silencio no es apacible, es acusador. Cada tic-tac del reloj de la cocina me recuerda que ha pasado otro minuto sin que suene el teléfono, sin que nadie llame a la puerta, sin ninguna señal de que el mundo se haya percatado de que existo. He sido madre durante 32 años. 32 años de besar rodillas raspadas para que se curaran, de cuidar fiebres a medianoche, de preparar bocadillos para el recreo con notitas que decían, «Te quiero», escondidas dentro. 32 años creyendo que el amor crea lazos inquebrantables, que el sacrificio construye lealtad, que serlo todo para alguien significa que nunca dejarán que te conviertas en nada. Estaba equivocada. La tarta reposa ahí como un monumento a mi estupidez. 3 pisos, igual que la que le hacía a Daniel cuando era pequeño. Un denso glaseado de chocolate extendido con la paciencia de alguien que todavía cree en las tradiciones, en la magia de las cosas caseras, en la idea de que el esfuerzo se traduce en amor recibido. Incluso he encendido las velas, 58 de ellas, apiñadas en la superficie como un pequeño bosque de esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Una llamada que nunca llega? ¿Una visita de un hijo que ha decidido que ya no merezco su tiempo? La cera está goteando ahora, creando pequeños cráteres en el glaseado que pasé horas perfeccionando. Cada gota derretida se siente como otro pedazo de mi corazón que se disuelve. Otro año de mi vida reconocido por nadie más que el calendario del frigorífico. El mismo calendario donde todavía marco el cumpleaños de Daniel con tinta roja, donde sigo apuntando los eventos escolares de sus hijos, aunque no sean realmente mis nietos, aunque su mujer dejó claro hace años que soy una molestia a la que tolerar en lugar de una familia a la que acoger. Crié a Daniel sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 7 años. 7 años, confundido y enfadado, preguntándome por qué papá no nos quería lo suficiente como para quedarse. Me convertí en todo para él. Madre, padre, su mayor fan, la que imponía disciplina, su mejor amiga. Tenía 2 trabajos para pagar su equipación de fútbol, sus excursiones escolares, su matrícula de la universidad. Me senté en salas de espera de hospitales cuando se rompió el brazo. Asistí sola a cada reunión de padres y profesores. Le animé desde las gradas en partidos donde otros niños tenían a ambos padres, y a mí me tocaba querer por 2. Pensé que eso contaba para algo. Pensé que el sacrificio te ganaba un lugar permanente en el corazón de alguien. El teléfono finalmente suena a las 20:23. Mi corazón da un brinco con patética gratitud, corriendo a contestar antes de que deje de sonar, antes de perder este delgado hilo que me conecta con mi hijo. Pero cuando oigo su voz, sé de inmediato que esta no es la llamada que he estado esperando. «Ah, hola, mamá». Su tono es plano, distraído. Puedo oír voces de fondo, su nueva vida sucediendo a su alrededor mientras cumple con esta visita de trámite con su pasado. Siento llamar tan tarde. Ha sido un día de locos. «No te preocupes, cariño», me oigo decir, odiando lo ansiosa que sueno, lo agradecida que estoy por estas migajas de atención. He tenido un día tranquilo. Me he hecho una tartita. ¡Qué bien! Pero no está escuchando de verdad. Lo sé porque su voz tiene ese matiz distante que adquiere cuando está mirando el móvil mientras habla conmigo, cuando compito por su atención con mensajes de texto y notificaciones de redes sociales. «Oye, no puedo hablar mucho. Estamos a punto de acostar a los niños». Los niños, sus hijastros, que llaman papá al exmarido de su mujer, y se refieren a mí como la madre de Daniel, cuando se dignan a reconocer mi existencia. Niños a los que me he esforzado tanto por querer, por incluir, por ganarme con galletas caseras y regalos de cumpleaños elegidos con esmero para que coincidieran con sus intereses. Niños que aceptan mis regalos con educación
y olvidan mi nombre. Claro, digo, tragándome las palabras que de verdad quiero pronunciar. ¿Qué tal están? ¿Cómo va el fútbol de Emma? ¿Y el programa de lectura del pequeño Jaime? Se produce una pausa que se alarga demasiado, y me doy cuenta de que no recuerda haberme contado estas cosas. No recuerda que escucho cada detalle sobre sus vidas, que me importan sus logros y dificultades, aunque ellos apenas sepan que existo. ¿Están bien?, dice finalmente, su voz con ese deje de impaciencia que aflora cuando cree que me estoy involucrando demasiado interesada en la vida que ha construido sin mí. Escucha, mamá. Tengo que decirte algo. Algo en su tono hace que se me encoja el estómago. Es la voz que usaba cuando tenía 16 años y había estrellado mi coche, cuando tenía 22 y necesitaba dinero que no podía devolver, cuando tenía 30 y se iba a casar con una mujer que dejó claro desde el primer día que me consideraba un obstáculo para su felicidad en lugar de una grata incorporación a su familia. Mamá, ya no eres mi prioridad. Las palabras me golpean como un puñetazo, robándome el aliento y haciendo que las paredes de la cocina parezcan cerrarse sobre mí. Agarro el teléfono con más fuerza, segura de que he debido de oír mal, de que mi hijo, mi niño, mi todo, no puede estar diciendo lo que creo que está diciendo. Ahora tengo mi propia familia, continúa, y cada palabra cae como una piedra en el silencio que se ha abierto entre nosotros. Laura y los niños. Ellos me necesitan. Son lo primero. No puedo seguir dividiendo mi atención, y no puedo seguir sintiéndome culpable por no tener tiempo suficiente para todos. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo realmente ayuda a nuestro trabajo. Y, por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero discutir. Quiero recordarle que nunca le pedí que se sintiera culpable, que lo único que siempre quise fue ser parte de su vida, no el centro de ella. Quiero decirle que en un corazón hay amor suficiente para todos, que elegir a la familia no es como elegir un restaurante donde solo puedes escoger una opción del menú, pero las palabras se me atascan en la garganta como serrín, secas e imposibles de tragar, porque en el fondo, en esa parte de mi alma que reconoce la verdad incluso cuando me destruye, sé que esta conversación llevaba años gestándose. Le he sentido distanciarse. He sentido cómo me volvía menos importante con cada nuevo hito en su vida. Su matrimonio, su ascenso, los logros de sus hijastros que él celebra mientras olvida que los míos existen. Entiendo. Susurro, aunque ya no entiendo nada. Te quiero, Daniel. Sí, yo también te quiero, mamá. Tengo que colgar. La línea queda en silencio, y me quedo sosteniendo un teléfono que no pesa nada, pero que parece contener toda la tristeza del mundo. Las velas de mi tarta se han consumido hasta convertirse en muñones. La cera creando patrones abstractos de pérdida sobre el glaseado que tanto me esforcé en perfeccionar. Las soplo una por una, y en la oscuridad que sigue, finalmente me permito llorar. Mañana, me digo, descubriré qué hacer a continuación. Mañana, encontraré la manera de aceptar que la persona que más quiero en el mundo me haya olvidado. Pero esta noche, solo me sentaré en la oscuridad y lloraré la muerte de todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y los lazos entre una madre y su hijo. Esta noche, lloraré por la mujer que creyó que serlo todo para alguien significaba que nunca te convertirías en nada para él. Esta noche, intentaré recordar quién era antes de convertirme en la madre de Daniel, antes de hacerle mi mundo entero, antes de olvidar que yo era una persona digna de ser amada, incluso cuando nadie más parecía recordarlo. Las semanas siguientes fueron como ver una avalancha a cámara lenta destruir todo lo que había construido. Las palabras de Daniel habían abierto una compuerta que no sabía que existía, y de repente cada interacción con él se convirtió en un recordatorio de lo poco que yo importaba en la vida que había ayudado a crear. Cuando llamé para preguntar por los progresos de Jaime con la lectura, algo que había estado siguiendo desde que su profesor mencionó que le estaba costando, la respuesta de Daniel fue cortante y fría. Mamá, no necesitas llevar un registro de cada detalle de nuestras vidas. Laura se encarga de las cosas del colegio. Laura, su mujer,
que no había trabajado ni un solo día de su vida, pero que de alguna manera se convirtió en una experta en todo en el momento en que dijo, sí, quiero. Laura, que ponía los ojos en blanco cuando yo llevaba guisos caseros durante su recuperación de una operación, que le susurraba a Daniel que yo era demasiado absorbente cuando me ofrecía a cuidar de los niños para que pudieran tener una noche para ellos. Laura, que lenta y metódicamente había puesto a mi hijo en mi contra, haciéndole elegir entre mantener la paz en su matrimonio y conservar una relación con su madre. Debería haberlo visto venir. Las señales estaban ahí. Cómo las cenas familiares en mi casa dejaron de celebrarse después de que se casaran, reemplazadas por cafés apresurados en lugares neutrales donde la conversación se sentía forzada e incómoda. Cómo mis regalos de Navidad para los niños, elegidos con tanto esmero, eran recibidos con un educado «gracias», pero nunca más se mencionaban, mientras que los regalos de la madre de Laura eran fotografiados y publicados en redes sociales con comentarios efusivos sobre la mejor abuela del mundo. Cómo Daniel dejó de llamarme solo para hablar, dejó de compartir los pequeños detalles de su día a día que una vez me habían hecho sentir conectada a su mundo. Nuestras conversaciones se convirtieron en transacciones, breves intercambios de información necesaria, transmitidos con la eficiencia de quien tacha tareas de una lista. El mes pasado, cuando mencioné que me encantaría llevar a Emma a ver la obra de teatro infantil en la que había mostrado interés, la respuesta de Daniel fue rápida y cortante. La agenda de Emma está bastante llena con las actividades de sus abuelos de verdad. Los padres de Laura la llevan a ese tipo de cosas. Abuelos de verdad. Como si mi amor por esa niña fuera de alguna manera artificial. Como si los años que había pasado tratando de construir una relación con niños que no eran biológicamente míos, pero a los que esperaba querer como si lo fueran, no significaran nada porque no compartíamos ADN. Recuerdo el día en que me di cuenta de lo completamente que me habían borrado de su narrativa familiar. Estaba en el supermercado, haciendo cola detrás de la madre de Laura, Margarita, cuando la oí hablar con la cajera sobre sus planes para el fin de semana. «Oh, vamos a hacer una barbacoa familiar maravillosa», decía Margarita, su voz brillante de genuina emoción. «Vendrán todos los nietos. Emma se está convirtiendo en toda una chef. Me ayudó a hacer helado casero el fin de semana pasado. Y Jaime me está enseñando a jugar a su nuevo videojuego. Estos niños me mantienen joven, ya te digo. Me quedé allí, invisible y olvidada, escuchando a esta mujer describir actividades con niños con los que yo había deseado desesperadamente compartir experiencias. Margarita tenía lo que a mí se me había negado: acceso, aceptación, la simple alegría de ser incluida en las vidas de la siguiente generación. Mientras yo enviaba tarjetas de cumpleaños que no recibían acuse de recibo y ofrecía una ayuda que era educadamente rechazada, ella estaba creando recuerdos y construyendo lazos que durarían para siempre. La cajera sonrió cálidamente. ¡Qué maravilla! No hay nada como el tiempo con los nietos. «Oh, desde luego», asintió Margarita. «Son los hijos de mi hija Laura. Bueno, Emma y Jaime no son biológicamente de Laura, pero ha sido su madre desde que eran muy pequeños. Su padre, Daniel, es un hombre tan bueno. Tuvo mucha suerte cuando encontró a nuestra Laura. Le ha dado una familia de verdad. Una familia de verdad». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras veía a Margarita guardar su compra. Una compra que probablemente se convertiría en aperitivos para una reunión familiar a la que nunca sería invitada. Ingredientes para comidas compartidas con niños que crecerían conociendo su voz, sus abrazos, sus historias, mientras seguían siendo extraños para mí. Dejé mi carro en el pasillo y salí de la tienda sin comprar nada. No podía soportar la idea de comprar comida para las cenas que comería sola, de fingir que mi vida era normal, cuando todo en ella parecía una broma cruel a mi costa. La exclusión no se limitaba a los grandes eventos. Estaba en las 1000 pequeñas formas en que se me recordaba que ya no pertenecía a ese lugar. Cuando Daniel publicaba fotos familiares en las redes sociales, notaba cómo estaban cuidadosamente compuestas para incluir a los padres de Laura, mientras yo permanecía ausente. Fiestas de cumpleaños de las que me enteraba por terceros, funciones escolares de las que sabía después de que hubieran ocurrido,
tradiciones familiares que se habían formado en torno a mi ausencia. Una vez intenté contactar directamente con Laura, de mujer a mujer, esperando que pudiéramos encontrar un terreno común en nuestro amor por Daniel y los niños. La llamé un martes por la tarde, cuando sabía que los niños estarían en el colegio, y ella podría tener tiempo para hablar de verdad. «Hola, Laura, soy Clara», dije cuando respondió, tratando de mantener mi voz ligera y amigable a pesar de que me temblaban las manos. Esperaba que quizá pudiéramos tomar un café alguna vez. Solo nosotras dos. Siento que nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos de verdad. La pausa que siguió fue tan larga que me pregunté si se había cortado la llamada. Cuando Laura finalmente habló, su voz era cuidadosamente controlada, el tono que alguien podría usar con un teleoperador insistente. «Clara, agradezco el detalle, pero sinceramente, no creo que fuera apropiado. Daniel y yo hemos trabajado muy duro para establecer unos límites que funcionen para nuestra unidad familiar. Espero que puedas respetarlo. Límites. Unidad familiar. El lenguaje clínico que la gente usa cuando quiere sonar razonable mientras es deliberadamente cruel. Me estaba diciendo, de la manera más educada posible, que yo era una extraña que debía permanecer fuera. Solo pensaba... Empecé, pero me interrumpió. Tengo que irme. La casa está hecha un desastre y los niños llegarán pronto. Cuídate, Clara». La línea quedó en silencio, dejándome mirando mi teléfono y preguntándome cuándo preocuparse por la familia de mi hijo se había convertido en una invasión de la privacidad. Cuándo querer ser incluida se había convertido en cruzar los límites. Cuándo querer a la gente se había vuelto inapropiado. Esa tarde, cuando Daniel llamó para su llamada de trámite semanal, pude oír la tensión en su voz incluso antes de que hablara. «Mamá, Laura me ha dicho que la has llamado hoy». «Sí», dije, negándome a disculparme por querer tener una relación con la mujer que se había casado con mi hijo. «Pensé que sería bueno si pudiéramos». «No puedes hacer eso», me interrumpió, su voz afilada por la irritación. «No puedes llamar a mi mujer y ponerla en situaciones incómodas. No te debe una relación solo porque tú la quieras». No intentaba incomodarla. Protesté, sintiéndome como una niña a la que regañan por romper reglas que no sabía que existían. Solo pensaba, «Ese es el problema, mamá. Piensas demasiado en nuestras vidas. Tienes que dar un paso atrás y dejarnos ser una familia sin estar constantemente intentando inmiscuirte en cada situación». Inmiscuirme. Como si querer conocer a los hijos de mi hijo fuera ser entrometida. Como si preocuparme por sus vidas fuera ser intrusiva. Como si ser su abuela, madrastra, abuela, lo que fuera algo que tenía que ganarme en lugar de algo que surgía de forma natural al querer a Daniel. «Te crié sola durante 25 años», dije en voz baja, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Nunca tuve a nadie que diera un paso atrás y nos dejara ser una familia. Yo era tu familia». «Eso era diferente», dijo Daniel, pero su voz había perdido parte de su dureza. «Éramos solo nosotros. Esto es... complicado. Todo en mi relación con mi hijo se había vuelto complicado desde que él decidió que quererme era de alguna manera incompatible con quererlos a ellos. Desde que se tragó la idea de que las familias eran un juego de suma cero donde incluir a una persona significaba excluir a otra. «Te echo de menos», susurré, la confesión escapándose antes de que mi orgullo pudiera detenerla. «Echo de menos ser parte de tu vida». Otra larga pausa. De fondo, podía oír a Laura llamándolo para cenar. Podía oír a los niños reírse de algo. Podía oír los sonidos de la vida que había construido sin mí. «Tengo que irme, mamá», dijo finalmente. «Hablamos pronto». Pero yo sabía que no lo haríamos. No de verdad. Tendríamos más de estas conversaciones forzadas donde yo fingiría que todo estaba bien, y él fingiría no darse cuenta de lo mucho que su distancia me estaba destrozando. Después de que colgara, me senté en el salón y miré a mi alrededor las fotos que cubrían cada superficie, fotos de Daniel en cada etapa de su vida, desde sus primeros pasos hasta el día de su boda. La evidencia de un amor que una vez había sido el centro de nuestros dos mundos, ahora expuesta como artefactos en un museo de lo que solía importar. Me di cuenta entonces de que no solo estaba de luto por la relación que había perdido, sino por la mujer que solía ser.
la madre que había sido necesaria, querida, esencial, la mujer que había tenido un propósito más allá de su propia supervivencia. Ahora solo era Clara, no la madre de Daniel, no la abuela de Emma y Jaime, no el algo de nadie. Solo una mujer de 58 años aprendiendo lo que significaba ser invisible a plena vista. Empecé a esforzarme más después de esa llamada, lo que ahora sé que fue mi mayor error. Cuando te estás ahogando, te agarras a cualquier cosa que pueda salvarte, incluso si te está hundiendo más. Me convertí en la madre que nunca había sido, desesperada, necesitada, patética en mis intentos de volver a importar. Empecé a enviarles paquetes a casa cada pocas semanas. Galletas caseras para los niños. El guiso favorito de Daniel cuando Laura mencionó en las redes sociales que estaba resfriado. Pequeños regalos que encontraba de oferta y que pensaba que podrían hacerle sonreír. Cada paquete era cuidadosamente preparado, envuelto con el tipo de atención que solía poner en los regalos de Navidad, cuando Daniel era pequeño, y todavía creía que yo era lo más grande. Los paquetes desaparecían en sus vidas como piedras arrojadas a un pozo profundo. Ni llamadas de agradecimiento, ni acuses de recibo, ni señales de que mis esfuerzos hubieran sido recibidos. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle a Daniel si a los niños les habían gustado los materiales de dibujo que había enviado para el cumpleaños de Emma, su respuesta fue un distraído. Ah, sí. Los recibió. Gracias. Eso fue todo. 40 euros gastados en lápices de colores especiales y cuadernos de dibujo, horas dedicadas a investigar qué podría gustarle a una artista de 8 años, todo reducido a «los recibió», dicho en el mismo tono que podría usar para confirmar la recepción de una factura de la luz. Intenté aparecer en los partidos de fútbol de Jaime, pensando que seguramente nadie podría oponerse a una abuela animando desde las gradas. Llegué temprano, encontré un buen sitio y esperé con la emoción nerviosa de quien está a punto de ver a su familia actuar. Cuando Daniel me vio al otro lado del campo, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, vergüenza y, finalmente, irritación resignada. Se acercó durante el descanso, su sonrisa forzada y tensa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Viendo jugar a Jaime», dije, intentando mantener la voz ligera a pesar de que su pregunta me hizo sentir como si estuviera invadiendo una propiedad privada. «Está genial ahí fuera. Tan rápido y concentrado. No puedes simplemente aparecer en los sitios», dijo Daniel, mirando de reojo a Laura, que deliberadamente no miraba en nuestra dirección. «Estos eventos son para la familia directa. Haces que sea incómodo para todos». Familia directa. Al parecer, yo ya no era familia directa. La mujer que le había dado a luz, le había criado, lo había sacrificado todo por él. Ahora era, en el mejor de los casos, familia política. En el peor, una presencia inoportuna. Empecé, pero él ya estaba negando con la cabeza. «Tienes que preguntar primero, mamá. No puedes simplemente aparecer en nuestras vidas cuando te apetezca». Me fui en el descanso, caminando de vuelta a mi coche mientras otros abuelos animaban a niños que se irían a casa con ellos después, que les contarían sobre el partido durante la cena, que recordarían sus rostros entre la multitud años después, cuando tuvieran sus propios hijos. La peor parte era lo normal que intentaba actuar con los demás. Cuando mi vecina, la señora Pérez, preguntaba por la familia de Daniel, me encontraba inventando elaboradas ficciones sobre nuestra estrecha relación. Sí, los niños estaban maravillosamente. Sí, nos veíamos con regularidad. Sí, estaban muy agradecidos por todo lo que hacía por ellos. Las mentiras se sentían necesarias, protectoras. No podía soportar la lástima que vería en los ojos de la gente si supieran la verdad, que mi único hijo se había divorciado esencialmente de mí, que yo era el tipo de madre a la que su hijo había superado tan completamente que apenas podía tolerar su presencia. Incluso me mentía a mí misma, planeando elaborados escenarios en los que Laura se daría cuenta de que me necesitaba. Quizá uno de los niños se pondría enfermo y ella estaría desbordada, y yo aparecería con sopa de pollo y manos capaces. Quizá a Daniel le darían un ascenso que requiriera viajar,
Y necesitarían una niñera de confianza que quisiera a los niños incondicionalmente. Quizá los padres de Laura se mudarían lejos, dejando un vacío con forma de abuela en sus vidas que solo yo podría llenar. Estas fantasías me sostenían durante semanas, pequeñas películas que se reproducían en mi cabeza donde yo volvía a ser esencial, necesitada, amada. Pero la realidad tenía una forma de irrumpir incluso en mis delirios más cuidadosamente construidos. La realidad era la voz de Daniel cuando llamé para preguntar si podía llevar a los niños a comprar las cosas para el nuevo curso, ofreciéndome a comprarles ropa nueva para el otoño. Su suspiro fue audible a través del teléfono, cargado con el tipo de agotamiento que la gente siente al lidiar con problemas persistentes que no puede resolver. Mamá, Laura ya los llevó de compras. Tienen todo lo que necesitan. Lo sé, pero pensé que tal vez podrían necesitar algunas cosas extra. O quizá podríamos simplemente pasar tiempo juntos, dejar que eligieran algo especial. No necesitan nada especial de ti, dijo, y las palabras aterrizaron como bofetadas. Tienen abuelos que se encargan de esas cosas. No necesitas intentar comprar tu entrada en sus vidas. Comprar mi entrada. Como si mi deseo de hacer regalos viniera de la manipulación en lugar del amor. Como si querer proveer a los niños fuera de alguna manera mercenario en lugar de natural. Como si las abuelas a lo largo de la historia no hubieran expresado su amor a través del simple acto de dar. No es eso lo que estoy haciendo, protesté. Pero incluso mientras lo decía, me pregunté si tendría razón. ¿Se habían convertido mis regalos en intentos desesperados de comprar afecto? ¿Me había convertido en el tipo de pariente que la gente tolera porque trae regalos, no porque traiga alegría? Mira, mamá, continuó Daniel, su voz adoptando el tono paciente que la gente usa con los niños o los discapacitados mentales. Creo que necesitas encontrar algunas aficiones, algunos amigos, algún tipo de vida que no gire en torno a nosotros. No es sano, no es sano. Como si querer a tu hijo y a tus nietos fuera un trastorno psicológico que requiere tratamiento. Como si querer ser parte de sus vidas fuera un síntoma de algo roto dentro de mí, en lugar de lo más natural del mundo. Mi vida no gira en torno a vosotros. Mentí, sabiendo incluso mientras lo decía que tenía toda la razón. Tengo muchas otras cosas en marcha, pero no las tenía. Mis días estaban estructurados en torno a oportunidades para contactarlos. Mis semanas planeadas en torno a posibles visitas que nunca se materializaban, mis meses medidos por festivos que esperaba compartir, pero a los que rara vez era invitada. Me había convertido en un satélite orbitando un planeta que ya no reconocía mi existencia. La humillación final llegó 3 semanas después, cuando descubrí a través de Facebook que habían tenido una reunión familiar de la que no me habían avisado. Laura había publicado docenas de fotos. Niños jugando en un jardín que no reconocía, adultos reunidos alrededor de mesas cargadas de comida que yo no había ayudado a preparar, múltiples generaciones compartiendo esa alegría fácil que proviene de pertenecer a un lugar. Daniel estaba en cada foto, riendo con los primos de Laura, ayudando al padre de Laura a dar la vuelta a las hamburguesas en la parrilla, empujando a Emma en un columpio mientras Jaime corría con niños que nunca había conocido. Se le veía relajado y feliz de una manera que rara vez veía ya, cómodo en su papel de marido y padre dentro de esta familia política que lo había acogido por completo. Margarita estaba allí, por supuesto, presidiendo una mesa de picnic rodeada de nietos que claramente la adoraban. En una foto, estaba ayudando a Jaime a hacerse un bocadillo, su pequeña mano descansando confiadamente en su brazo. En otra, le estaba haciendo una trenza a Emma, mientras la niña se apoyaba en el hombro de su abuela con la cómoda intimidad de alguien que se sentía perfectamente segura y querida. Estudié esas fotos como evidencia arqueológica de una vida de la que había sido excluida, buscando cualquier señal de que me hubieran echado de menos, cualquier espacio vacío que pudiera haber estado destinado para mí. Pero la reunión parecía completa sin mí, plena y alegre, y exactamente como debía ser. Nadie miraba a su alrededor preguntándose dónde estaba Clara. Nadie me guardaba un sitio en su mesa. Los comentarios bajo las fotos estaban llenos de calidez y gratitud. La mejor reunión familiar de la historia. Gracias por organizarlo todo, Margarita. Deseando que llegue el año que viene.
Daniel incluso había comentado: quiero a esta gente. Muy agradecido por esta familia increíble. Esta familia increíble. No su familia. Esta familia. Como si hubiera sido adoptado por algo mejor de con lo que empezó. Como si la mujer que lo había criado sola, que había sido su mundo entero durante los primeros 25 años de su vida, fuera solo un borrador que había sido reemplazado por una versión final mucho mejor. Cerré el portátil y me senté en la oscuridad de mi salón, rodeada de fotos de un hijo que apenas recordaba que yo existía y de nietos que crecerían conociendo los rostros de otras personas mejor que el mío. El silencio en mi casa se sentía diferente ahora. No solo solitario, sino condenatorio. Era el silencio de alguien que había sido pesado y encontrado falto, medido contra las madres y abuelas de otras personas y considerado insuficiente. Esa noche, soñé que estaba en la reunión, sentada en la mesa de Margarita, riéndome de sus chistes, ayudando a servir comida a niños que me llamaban abuela, con el mismo afecto que le mostraban a ella. En el sueño, Daniel me abrazaba como solía hacerlo cuando era pequeño, y yo era su mundo entero. Emma me enseñaba la pulsera que había hecho solo para mí, y Jaime me contaba cosas de su día con la total confianza que los niños muestran a los adultos que se han ganado su amor. Me desperté llorando, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me pregunté si tenía algún sentido luchar por algo que claramente no quería ser salvado. Dejé de intentarlo después de eso. ¿Para qué? Solo puedes darte cabezazos contra un muro durante un tiempo antes de darte cuenta de que la puerta no se va a abrir y que lo único que consigues es hacerte daño. Algunas batallas no se pueden ganar solo con amor, y algunas personas están decididas a verte como el enemigo sin importar cuántas banderas blancas ondees. El silencio que siguió a mi rendición fue diferente de la soledad que había sentido antes. No era el silencio desesperado de alguien que espera que suene el teléfono. Era el eco hueco de alguien que finalmente había aceptado que el teléfono no iba a sonar, y que incluso si lo hacía, la conversación solo traería más dolor. Seguí con la rutina de vivir, porque es lo que haces cuando todavía respiras, pero no estás realmente viva. Me despertaba cada mañana porque mi cuerpo lo exigía, no porque tuviera algo por lo que despertarme. Hacía café para una y tostadas para una, y me sentaba en una mesa puesta para una, leyendo noticias sobre las vidas de otras personas porque la mía se había vuelto demasiado pequeña y triste para mantener mi atención. La casa se sentía diferente ahora que había dejado de esperar que se llenara de voces de nuevo. La habitación de invitados, donde había imaginado que Emma y Jaime podrían quedarse a dormir, se convirtió simplemente en una habitación donde guardaba cosas que no podía tirar, pero que no necesitaba. La cocina donde me había imaginado enseñándoles a hacer galletas de Navidad se convirtió en un lugar donde calentaba comida precocinada para uno, y me preguntaba por qué me molestaba en fingir que me alimentaba bien cuando nada sabía a nada. Me descubrí durmiendo más de lo debido, no porque estuviera cansada, sino porque era el único momento en que mi mente dejaba de reproducir cada conversación con Daniel, analizando cada palabra en busca de pistas sobre dónde me había equivocado. En sueños, a veces él seguía siendo mi niño pequeño que me necesitaba para ahuyentar a los monstruos y besar las rodillas raspadas. En sueños, a veces yo todavía era esencial para la felicidad de alguien. Despertar era siempre la parte más difícil. La señora Pérez, la vecina, empezó a dejarme tuppers con guisos en la puerta con notitas. Pensé que te gustaría esto, o he vuelto a hacer de más. Sabía que estaba preocupada por mí. Probablemente se había dado cuenta de que no había salido de casa en días, excepto para recoger el correo o sacar la basura. Su amabilidad debería haberme consolado, pero en cambio se sentía como la confirmación de que me había convertido en el tipo de persona de la que otros se compadecen. La vecina triste a la que su familia ha abandonado. Intenté comerme su comida porque rechazarla le habría dolido, pero todo sabía a cartón, no porque fuera mala cocinera, sino porque el duelo me había robado la capacidad de saborear cualquier cosa que no fuera la amargura de mi propia situación. La comida se convirtió en combustible, nada más, y algunos días me olvidaba por completo de repostar.
La pérdida de peso ocurrió gradualmente y luego de golpe. La ropa que me había quedado perfecta empezó a colgar holgada en mi cuerpo. Mi anillo de bodas, que todavía llevaba por costumbre más que por sentimiento, empezó a dar vueltas en mi dedo como un recordatorio de todas las promesas que no habían durado. La gente en el supermercado, cuando finalmente me obligué a ir, me miraba con preocupación, como si pudieran ver los pedazos de mí que estaban desapareciendo junto con los kilos. Empecé a evitar los espejos porque la mujer que me devolvía la mirada no era nadie que yo reconociera. Tenía mi cara, pero desgastada, tallada y vaciada por la decepción. Sus ojos contenían una tristeza que parecía permanente, grabada tan profundamente que quizá nunca se borraría. Parecía alguien que se había rendido, y tal vez lo había hecho. El punto de ruptura llegó un martes que no parecía diferente de cualquier otro martes hasta que se convirtió en el día en que me di cuenta de que podría estar desapareciendo por completo. Estaba en mi cocina, mirando la cafetera, cuando me di cuenta de que no podía recordar si había desayunado, o si había cenado la noche anterior, o qué día era, en realidad, porque cuando nada importa, el tiempo se vuelve insignificante. Intenté llamar a Daniel, no para pedir nada, no para inmiscuirme en su vida, solo para oír su voz y recordar lo que se sentía al importarle a alguien. Pero cuando saltó su buzón de voz, el mensaje genérico que ni siquiera mencionaba a su familia, no se me ocurrió nada que decir que no sonara patético. Hola, soy Clara. Empecé, y luego me detuve. ¿Qué podía decir que no le hiciera suspirar con esa frustración familiar? ¿Qué podía ofrecer que no fuera visto como otro intento de comprar mi regreso a sus afectos? Colgué sin dejar mensaje y me senté a la mesa de la cocina, llevándome la cabeza a las manos. Esto era, entonces, así se sentía tocar fondo. No un choque dramático, sino un lento desvanecimiento hacia la irrelevancia hasta que incluso tu propia existencia se sentía opcional. Los álbumes de fotos que había mirado tantas veces estaban apilados en la mesa frente a mí, evidencia de una vida que una vez había estado llena de propósito. Daniel de bebé, regordete y perfecto, y completamente dependiente de mí para todo. Daniel empezando el colegio, nervioso y emocionado, agarrando mi mano como un ancla. Daniel graduándose, orgulloso y exitoso, agradeciéndome en su discurso por ser la mejor madre que un chico podría desear. ¿Cuándo dejó de ser eso cierto? ¿Cuándo me transformé de la mejor madre que podía desear en alguien a quien apenas podía tolerar? ¿Cuándo el amor se convirtió en una carga, el apoyo en una intromisión, el cuidado en control? Empecé a sacar fotos de sus álbumes, metódica, mecánicamente, como alguien que realiza una cirugía en sus propios recuerdos. Quizás si desmontaba la evidencia de lo que solíamos significar el uno para el otro, el dolor de en lo que nos habíamos convertido dolería menos. Quizás si pudiera separar el entonces del ahora, podría encontrar una manera de vivir con ambos. Pero cada foto que quitaba se sentía como perderlo de nuevo. El niño pequeño que había dormido en mi cama durante las tormentas se había ido. El adolescente que me había traído tarjetas hechas a mano en el Día de la Madre se había ido. El joven que me había llamado llorando cuando su primera novia le rompió el corazón se había ido. Todos habían sido reemplazados por alguien que me veía como una obligación que preferiría no cumplir, una responsabilidad que con gusto pasaría a otra persona si las convenciones sociales lo permitieran. El Daniel de estas fotos no reconocería al hombre que le había dicho a su madre que ya no era su prioridad. O tal vez sí lo haría. Tal vez las semillas de este rechazo habían estado allí desde el principio, y yo había estado demasiado ciega de amor para verlas crecer. Tal vez cada sacrificio que había hecho, cada necesidad propia que había dejado de lado para centrarme en las suyas, le había enseñado sin querer que mis sentimientos no importaban tanto como su conveniencia. Pensé en todas las veces que había dicho, no pasa nada, cuando sí pasaba. Todas las veces que había sonreído cuando quería llorar, guardado silencio cuando quería objetar, cedido cuando quería mantenerme firme. ¿Le había entrenado yo para que me tratara como algo prescindible al actuar como si mis propias necesidades fueran prescindibles? La cocina se oscureció a mi alrededor mientras me sentaba allí rodeada de fotografías esparcidas,
Piezas de un rompecabezas que ya no podía ensamblar en nada que tuviera sentido. Fuera, podía oír los sonidos de la vida normal continuando. Niños jugando, perros ladrando, familias reuniéndose para cenar. Dentro, sentía que me estaba desvaneciendo, volviéndome tan translúcida como los recuerdos que había estado tratando de preservar. Fue entonces cuando la encontré, escondida detrás de una foto de la graduación de Daniel del instituto. Un papel cuya existencia había olvidado. Mi carta de admisión en la Facultad de Enfermería, fechada hacía 33 años. Tenía 25 años, soltera, ambiciosa, lista para construir una carrera ayudando a la gente a sanar. Pero entonces conocí al padre de Daniel. Me quedé embarazada, me casé, y me desvié por el hermoso caos de convertirme en la madre de alguien. Felicidades, Clara Jiménez. Comenzaba la carta. Nos complace informarle que ha sido admitida en nuestro programa de grado en enfermería. Su solicitud demuestra la compasión, inteligencia y dedicación que buscamos en los profesionales de la salud. Compasión, inteligencia, dedicación. Alguien había visto una vez esas cualidades en mí. Alguien había creído una vez que tenía algo valioso que ofrecer al mundo, más allá de mi capacidad para preparar bocadillos y besar rodillas raspadas. Sostuve esa carta como un salvavidas, como la prueba de que una vez había sido una persona con sueños que no tenían nada que ver con la aprobación o la necesidad de nadie más. Había sido Clara antes de ser la madre de Daniel, y en algún lugar profundo de los escombros de mi vida actual, esa Clara todavía podría existir. Pero todavía me quedaba algo que ellos habían olvidado en toda su cuidadosa exclusión de mí de su perfecta foto familiar. Algo que había sido mío antes incluso de que naciera Daniel, que sería mío mucho después de que él dejara de fingir que le importaba si yo vivía o moría. Todavía me tenía a mí misma, maltratada y olvidada y casi invisible, pero todavía aquí, todavía respirando, todavía capaz de algo más que simplemente desvanecerme en el fondo de la felicidad de otras personas. Doblé la carta de la Facultad de Enfermería con cuidado y la guardé en mi bolsillo, lo primero que había conservado para mí en más tiempo del que podía recordar. La carta de la Facultad de Enfermería estuvo en la encimera de mi cocina durante 3 días antes de que reuniera el valor para hacer algo al respecto. Durante 3 días, pasé por su lado como si fuera la prueba de un crimen. El crimen de haber creído, una vez que podía ser más que la madre de alguien, la conveniencia de alguien, el último pensamiento de alguien. Pero al 4.º día, algo cambió. Tal vez fue el último guiso de la señora Pérez intacto en mi frigorífico, otra amabilidad que me sentía demasiado vacía para apreciar. Tal vez fue verme de refilón en el espejo del pasillo y no reconocer a la mujer de ojos hundidos que me devolvía la mirada. O tal vez fue simplemente que tocar fondo tiene una forma de convertirse en un terreno sorprendentemente sólido cuando finalmente dejas de caer. Cogí la carta y la leí de nuevo, esta vez escuchando las palabras de manera diferente. Compasión, inteligencia, dedicación. Estas no eran cualidades que desaparecían solo porque tu hijo decidiera que eras un inconveniente. No eran rasgos que caducaban al llegar a los 58 años o al volverte invisible para las personas a las que habías dedicado tu vida a servir. Empecé poco a poco, un paseo por la manzana, solo para demostrar que mis piernas todavía funcionaban. El aire de la mañana se sentía diferente en mi piel, más nítido, más real que la atmósfera viciada de mi casa donde me había estado escondiendo de un mundo que aparentemente había seguido adelante sin mí. Vecinos que apenas conocía me saludaban con la cabeza desde sus jardines. Su amabilidad casual un recordatorio de que la vida seguía sucediendo, participara yo o no. El centro cívico estaba a solo 6 manzanas. Un edificio bajo de ladrillo por el que había pasado en coche cientos de veces sin verlo realmente. Pero caminar hasta allí me dio tiempo para fijarme en las cosas. Las macetas de flores cuidadosamente cuidadas a lo largo de la acera, los dibujos infantiles expuestos en las ventanas, el banco donde los ancianos se sentaban a dar de comer a las palomas y a observar el mundo pasar con la paciente atención de quienes se han ganado el derecho a observar en lugar de actuar. Dentro, las paredes estaban cubiertas de folletos de actividades que nunca había considerado.
aquagym para mayores, clubes de lectura, clases de informática, oportunidades de voluntariado. Detrás del mostrador de recepción, una mujer de mi edad con el pelo plateado y arrugas de reír levantó la vista de sus papeles con genuina calidez. ¿Puedo ayudarte, cariño? La simple pregunta casi me deshizo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado si podía ayudarme? ¿Cuándo fue la última vez que me había sentido digna de ayuda en lugar de una carga que gestionar? No estoy segura, admití, que fue lo más honesto que le había dicho a otro ser humano en meses. Creo que necesito encontrar la manera de volver a importar. Se llamaba Ruth. Y no me pidió toda mi triste historia, ni me ofreció tópicos vacíos sobre que todo pasa por algo. En cambio, me dio una taza de café y un horario impreso de actividades, y luego se sentó conmigo mientras yo fingía estudiarlo e intentaba no llorar en mi taza. ¿Sabes lo que he aprendido en 20 años trabajando aquí?, dijo Ruth, su voz con la autoridad natural de alguien que ha visto todas las variantes del sufrimiento humano. La gente no entra por nuestras puertas porque esté rota. Vienen porque están listos para recordar quiénes eran antes de que la vida los convenciera de que no eran nada especial. Empecé con el grupo de apoyo al duelo que se reunía los martes por la tarde en un círculo de sillas plegables en la sala comunitaria. 18 mujeres de diversas edades, todas lidiando con diferentes tipos de pérdida, todas aprendiendo que sanar no significa olvidar, significa encontrar formas de llevar el peso que no te rompan la espalda. Estaba Marta, de 72 años, cuyo marido de 50 años había muerto y la había dejado sintiéndose como media persona. Gemma, de 46, cuya hija adulta había cortado todo contacto después de un amargo divorcio. Rosa, de 61, cuyo hijo había muerto en un accidente de coche y se había llevado con él su razón para vivir. Éramos una familia improbable, unida por la comprensión que proviene de sobrevivir a desastres emocionales que no se pueden explicar a personas que no los han vivido. Cuando finalmente les conté lo de Daniel, sobre sentirme borrada de su vida como una marca de lápiz que alguien había decidido eliminar, no ofrecieron consejos ni juicios. Simplemente escucharon, y de alguna manera, eso fue suficiente para empezar a coser los desgarros de mi corazón. Lo crié sola, dije durante mi tercera reunión, las palabras saliendo más fácilmente ahora que las había practicado con personas que no las usarían en mi contra más tarde. 25 años siéndolo todo para él, y ahora no soy nada. No eres nada, dijo Rosa con firmeza, su voz con la convicción de alguien que había aprendido a separar el valor de las circunstancias. Eres una mujer que amó a su hijo tan completamente que se olvidó de guardarse algo de amor para sí misma. Eso no es nada. Eso es desgarrador. Desgarrador. No patético, ni dependiente, ni inapropiado. Desgarrador. La diferencia en esas palabras era como la diferencia entre ahogarse y nadar. La misma agua. Una experiencia completamente diferente. Empecé a quedarme después de las reuniones del grupo para ayudar a Ruth a limpiar, apilando sillas y lavando tazas de café, porque la actividad física me sentaba mejor que volver a una casa vacía, donde cada habitación me recordaba conversaciones que nunca volvería a tener. Ruth se dio cuenta de mi reticencia a irme y empezó a darme pequeñas tareas: actualizar los tablones de anuncios, organizar los armarios de suministros, contestar al teléfono cuando se alejaba de su escritorio. «Se te da bien esto», observó una tarde mientras terminaba de introducir las horas de voluntariado en su base de datos. «Tienes un don de gentes natural. ¿Alguna vez has considerado hacerlo de forma más oficial? ¿Qué quieres decir? Nos vendría bien alguien a tiempo parcial para coordinar nuestros programas de atención a mayores. No se paga mucho, pero es un trabajo significativo. Ayudar a la gente a conectar con los recursos que necesitan. Organizar actividades que saquen a los mayores aislados a la comunidad. Serías perfecta para ello. Perfecta». ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había descrito como perfecta para algo? ¿Cuándo fue la última vez que mis habilidades habían sido vistas como activos en lugar de intromisiones? Acepté el trabajo. 20 horas a la semana a 10 euros la hora, que apenas cubría la compra, pero que sentí como si me hubiera tocado la lotería,
porque significaba que alguien necesitaba lo que yo tenía que ofrecer. Alguien valoraba mi experiencia, mi fiabilidad, mi capacidad para escuchar a personas que se sentían olvidadas por el mundo. Mi primera tarea fue organizar visitas a personas mayores que no podían salir de casa, personas cuyas familias vivían lejos o estaban demasiado ocupadas para llamar con regularidad. Empecé con la señora Chen, de 87 años, cuya hija vivía en California y llamaba una vez al mes con noticias sobre nietos que nunca habían visitado a su abuela. El apartamento de la señora Chen estaba ordenado pero solitario, lleno de fotografías de familiares que existían más en el recuerdo que en la vida diaria. Nos sentamos a la mesa de su cocina bebiendo té en delicadas tazas de porcelana, mientras me contaba historias sobre el restaurante que ella y su marido habían regentado durante 40 años antes de que la artritis y la edad los obligaran a vender. La gente piensa que envejecer significa volverse inútil, dijo, sus manos firmes a pesar de su temblor mientras servía nuestra segunda taza. Pero yo recuerdo cosas. Sé cómo hacer wontons desde cero, cómo calcular márgenes de beneficio de cabeza, cómo tratar con clientes difíciles sin perder la dignidad. Solo porque mi cuerpo no funcione como antes no significa que mi mente esté vacía. Pensé en Daniel, en la facilidad con la que había descartado décadas de mi experiencia y sabiduría como irrelevantes para su nueva vida. En cómo la madre de Laura llegó a ser la anciana sabia, mientras que a mí me habían relegado a la categoría de alguien cuyas opiniones ya no importaban. Su conocimiento tiene valor, le dije a la señora Chen, diciéndolo con total sinceridad. Sus historias importan. Las cosas que ha aprendido merecen ser compartidas. Ella sonrió. La primera sonrisa real que le había visto durante nuestras visitas. Sigo esperando que mi nieta quiera aprender mis recetas algún día, antes de que sea demasiado tarde. Quizá lo haga, dije. Y si no lo hace, quizá lo haga otra persona. Quizá la enseñanza no siempre tiene que ocurrir dentro de las familias. Mientras lo decía, me di cuenta de que me estaba hablando tanto a mí misma como a ella. Quizá ser útil no requería el permiso de Daniel. Quizá tener algo que ofrecer al mundo no dependía de que mi familia biológica reconociera mi valía. Durante las semanas siguientes, visité a 12 personas mayores diferentes, cada una con su propia versión de la misma historia. Hijos demasiado ocupados para llamar. Nietos que conocían las voces de otras personas mejor que las suyas. Décadas de sabiduría acumulada sin nadie interesado en recibirla. Pero no estaban rotos ni amargados. Estos ancianos olvidados. Eran resilientes, perspicaces, divertidos, amables. Eran todo lo que yo había sido antes de empezar a medir mi valía por la capacidad de atención de Daniel. Estar con ellos me recordó algo que había olvidado en toda mi desesperación por importarle a gente que había decidido que no importaba. Me había centrado tanto en forzar mi regreso a una familia que había perdido la oportunidad de crear otras nuevas, elegidas, familias construidas sobre el respeto mutuo, en lugar de la obligación biológica. Ya no era dolor, ya no era duelo, ni siquiera era ira. Aunque eso me había sostenido durante un tiempo cuando nada más podía. Era decisión. La decisión de dejar de disculparme por ocupar un espacio en el mundo. La decisión de ofrecer mis dones a personas que los querían en lugar de a personas que se sentían agobiadas por ellos. La decisión de recordar que ser madre era algo que había hecho, no todo lo que era. Por primera vez en meses, me desperté con algo que esperar en lugar de otro día que sobrevivir. Tenía lugares a los que ir, gente a la que ver, trabajo que hacer que importaba. Tenía un propósito que me pertenecía, que no podía ser arrebatado por el cambio de opinión o de prioridades de nadie más. Seguía siendo la madre de Daniel, y probablemente siempre lo sería. Pero primero era Clara, y Clara tenía un valor que existía independientemente del reconocimiento o la aprobación de cualquier otra persona. Clara tenía trabajo que hacer. 3 meses después de mi nueva vida, era una mujer diferente. No diferente a la manera dramática de los cambios de imagen de las películas, sino diferente de la manera silenciosa y sustancial que proviene de recordar tu propio valor. Caminaba más erguida, hablaba más claro.
Miraba a la gente a los ojos cuando me hablaban. El espejo de mi pasillo ya no reflejaba a una extraña. Mostraba a Clara, una mujer con un propósito que casualmente tenía 58 años en lugar de estar acabada. El programa de atención a mayores había crecido bajo mi coordinación. Lo que empezó como visitas a 12 personas mayores aisladas se había ampliado a 28 clientes habituales, además de un almuerzo comunitario mensual que reunía a personas que llevaban demasiado tiempo comiendo solas. Ruth me había dado un pequeño despacho. En realidad, solo un armario de suministros reconvertido con un escritorio y un teléfono, pero se sentía como un rincón del mundo que me pertenecía. También había empezado algo que no había planeado, una clase de cocina para mayores que querían aprender recetas de otras culturas. La señora Chen enseñaba a hacer wontons. Giuseppe del final del pasillo compartía los secretos de la salsa de pasta de su madre, y María nos mostraba cómo hacer croquetas que harían llorar de alegría a nuestros nietos, si nuestros nietos fueran del tipo que aprecian tales cosas. Las clases no eran realmente sobre cocina, por supuesto. Eran sobre importar, sobre tener conocimientos dignos de ser compartidos, sobre crear las conexiones familiares que nuestras familias biológicas no nos habían proporcionado. Estábamos construyendo algo juntos, una comunidad de los ignorados, los descartados, la multitud de los demasiado viejos para ser útiles que había descubierto, que éramos cualquier cosa menos inútiles. Estaba escribiendo las notas de la sesión de ese día, cuando sonó mi teléfono. El número era familiar, programado en mis contactos, pero raramente usado ya. Mi corazón dio ese viejo salto familiar. La respuesta pavloviana a las llamadas de Daniel que no había logrado eliminar de mi sistema, a pesar de todo. «Hola, mamá». Su voz sonaba tensa, cansada de una manera que no tenía nada que ver con el agotamiento físico. «Espero no molestarte». Molestarme. Como si alguna vez hubiera estado demasiado ocupada para que él llamara. Como si no hubiera pasado meses esperando desesperadamente exactamente este momento. Pero algo en su tono me impidió caer de nuevo en el viejo patrón de asegurarle que nada era más importante que su atención. «Estoy terminando unas cosas del trabajo», dije en su lugar, lo cual era la verdad. Ahora tenía trabajo, responsabilidades que me pertenecían, plazos que importaban a gente que contaba conmigo. «¿Qué pasa?» Hubo una pausa, y pude oír un ruido de fondo que sonaba caótico. Voces discutiendo, algo rompiéndose, un niño llorando. No la pacífica armonía familiar que las publicaciones de Laura en las redes sociales siempre mostraban. Es complicado», dijo Daniel, y reconocí la misma palabra que había usado meses atrás para explicar por qué no podía ser parte de su vida. «Laura y yo estamos teniendo algunos problemas serios. Y los niños». Su voz se apagó, y le oí tomar una respiración temblorosa. Una parte de mí quería abalanzarse con consuelo, ofrecer soluciones, ser la madre que lo arreglaba todo como había hecho durante los primeros 25 años de su vida. Pero una parte más grande de mí, la parte que se había construido durante estos últimos meses de aprendizaje de mi propio valor, se mantuvo en silencio y esperó a que continuara. «Emma ha estado portándose mal en el colegio», dijo finalmente. «Se mete en peleas, suspende exámenes, es completamente diferente de la niña dulce que solía ser. Y Jaime no habla con nadie de nada, simplemente se sienta en su habitación a jugar a videojuegos e ignora a cualquiera que intente conectar con él». Escuché, mi corazón doliéndome por unos niños que estaban atrapados en medio de problemas de adultos que no podían resolver o entender, pero no ofrecí consejos. Había aprendido en mi grupo de apoyo que a veces la gente necesita decir todo en voz alta antes de estar lista para escuchar algo a cambio. «Laura ha estado diferente desde que sus padres se mudaron a la Costa del Sol», continuó Daniel. «Más exigente, más crítica con todo lo que hago. Dice que no estoy lo suficientemente presente para la familia, pero cuando intento involucrarme más, me dice que lo estoy haciendo todo mal. Los niños están notando la tensión, y todo parece que se está desmoronando. La Costa del Sol». Así que Margarita y su marido se habían mudado, dejando a Laura sin su sistema de apoyo incorporado, sin los abuelos que habían estado tan disponibles
para proporcionar la conexión familiar que ella se había empeñado en negarme. Siento que estéis pasando por esto, dije, y lo decía en serio. No quería que Daniel sufriera. No quería que esos niños experimentaran el tipo de disfunción familiar que deja cicatrices. Pero tampoco iba a fingir que esa llamada borraba meses en los que se me había dicho que no era lo suficientemente importante como para que importara. Sé que últimamente no he sido el mejor hijo, dijo Daniel, su voz más débil ahora, como la del niño pequeño que solía disculparse por dejar la casa llena de barro. Sé que he estado distante, y sé que te ha dolido, pero esperaba, bueno, si no estás muy ocupada, no muy ocupada. Como si mi vida anterior hubiera estado llena de actividades tan importantes que sus problemas pudieran no caber en mi agenda. Como si hubiera olvidado que mi existencia entera una vez giró en torno a sus necesidades y deseos. ¿Qué esperabas, Daniel?, pregunté, con la voz tranquila pero no fría. No se lo iba a poner fácil. No iba a apresurarme a llenar el incómodo silencio con la tranquilidad de que todo estaba bien cuando era evidente que no lo estaba. ¿Podrías ayudarnos con los niños? Solo temporalmente, mientras Laura y yo resolvemos nuestras cosas. Emma pregunta por ti a veces. Y Jaime mencionó aquella vez que les trajiste los materiales de dibujo. Creo que les vendría bien tener a alguien estable cerca, alguien que se preocupe por ellos. Alguien estable, alguien que se preocupe. Después de meses diciéndome que era demasiado absorbente, demasiado entrometida, demasiado de todo, ahora se me invitaba a volver porque era estable y me preocupaba por ellos. Ahora mis cualidades eran virtudes en lugar de problemas porque las personas que me habían reemplazado ya no estaban disponibles. Claro que me preocupo por ellos, dije con cuidado. Siempre me he preocupado, pero necesito entender qué me estás pidiendo. ¿Quieres que haga de niñera mientras tú y Laura arregláis vuestro matrimonio? ¿Buscas una cuidadora gratis? ¿O realmente quieres que forme parte de sus vidas de una manera significativa? Otra pausa, esta vez más larga. Casi podía oírle procesar el hecho de que no estaba saltando de alegría ante la oportunidad de ser necesitada de nuevo, que estaba haciendo preguntas en lugar de simplemente decir que sí a cualquier migaja de participación que estuviera dispuesto a ofrecer. Quiero que seas su abuela, dijo finalmente, la voz quebrándosele un poco al pronunciar las palabras. Quiero que te conozcan como desearía haberles dejado conocerte antes. Quiero que tengan el tipo de abuela que intentaba ser cuando yo era demasiado estúpido para ver lo que significaba ese regalo. Las palabras me golpearon más fuerte que su rechazo meses atrás, porque ahora podía oír el arrepentimiento genuino en ellas. Esto no era manipulación ni desesperación. Era un hombre dándose cuenta de que había desechado algo valioso y esperando que no fuera demasiado tarde para recuperarlo. Pero yo no era la misma mujer que había suplicado por ser incluida en su vida. No era la madre desesperada que habría dicho que sí a cualquier cosa solo por volver a importar. Había aprendido mi valor de personas que valoraban lo que yo ofrecía, y no iba a aceptar menos de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Agradezco que digas eso, le dije, y quiero ayudar. Pero las cosas son diferentes ahora, Daniel. Yo soy diferente ahora. Tengo responsabilidades, compromisos con gente que depende de mí. No puedo simplemente dejarlo todo y volver al papel del que me echaste cuando te viene bien. Lo sé, dijo rápidamente. Sé que no merezco pedir esto después de cómo te he tratado. Pero mamá, tengo miedo. Tengo miedo de que mi matrimonio se acabe. Tengo miedo de que los niños queden traumatizados por todas estas peleas. Tengo miedo de convertirme en el tipo de padre que defrauda a sus hijos cuando más lo necesitan. La vulnerabilidad en su voz era real, y tocó la parte de mí que siempre sería su madre. Pero no borró los meses sintiéndome inútil, las noches llorando hasta quedarme dormida, la lenta reconstrucción de mi autoestima que había sido necesaria después de que él la demoliera. Necesitamos tener una conversación de verdad, dije finalmente. No una llamada de teléfono donde me pides ayuda y yo digo sí o no. Una conversación real sobre qué salió mal, sobre cómo llegamos aquí, sobre qué tipo de relación queremos tener en el futuro. Tienes razón, dijo. Tienes toda la razón. ¿Puedo
¿Podría pasarme por tu casa? Quizá este fin de semana. Podríamos hablar de verdad. Y tal vez podrías ver a Emma y Jaime después, si te apetece. Miré a mi alrededor en mi pequeño despacho, los horarios y las listas de contactos que representaban mi nueva vida, las tarjetas de agradecimiento de los mayores que me habían dicho que había marcado una diferencia en sus semanas. Esto ya no se trataba solo de Daniel. Lo que decidiera afectaría no solo a él y a sus hijos, sino a la comunidad que había construido, a las personas que habían llegado a confiar en mí, a la mujer en la que me había convertido. El sábado por la tarde, dije, pero Daniel, necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que despreciaste hace 6 meses. He construido una vida que importa, un trabajo que me llena, relaciones que valoran lo que aporto. Si me quieres de nuevo en tu vida, tiene que ser porque realmente me quieres ahí, no porque necesites una solución conveniente para tus problemas. Entiendo, dijo, aunque me pregunté si realmente lo hacía. Gracias, mamá. Gracias siquiera por considerarlo. Después de que colgara, me senté en mi pequeño despacho e intenté procesar lo que acababa de suceder. La llamada con la que había soñado durante meses finalmente había llegado, pero no sentí ni el alivio ni la alegría que había imaginado. En cambio, sentí algo más complejo, una mezcla de amor y recelo, de esperanza y de sabiduría ganada a pulso. No era la misma mujer que se había preparado una tarta de cumpleaños solitaria hacía 6 meses. Esa mujer habría dicho que sí a cualquier cosa, agradecida por cualquier oportunidad de volver a importar. Pero esta mujer, la mujer que había aprendido a importarse primero a sí misma, sabía que las relaciones de verdad requerían más que necesidad. Requerían respeto, esfuerzo y la comprensión de que el amor sin consideración no es amor en absoluto. El sábado me diría si Daniel estaba listo para ofrecer esas cosas, o si solo buscaba a alguien que le arreglara los problemas hasta que llegara la próxima crisis. El sábado llegó gris y lluvioso, el tipo de tiempo que hace que todo parezca más serio de lo necesario. Pasé la mañana en el centro cívico, dirigiendo el debate de nuestro grupo de apoyo semanal sobre los límites, un tema que se sentía dolorosamente pertinente dada la conversación que tendría en unas pocas horas. Los límites no son muros, había dicho Marta, su voz cargada con la sabiduría de quien ha aprendido la lección a base de golpes. Son puertas. Tú decides quién puede pasar y bajo qué circunstancias. Cuando llegué a casa, limpié la casa no porque lo necesitara, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos mientras mi mente procesaba lo que estaba a punto de suceder. Hice café y saqué 2 tazas. Luego guardé una porque no estaba segura de que Daniel mereciera café. Luego la volví a sacar porque negarle la hospitalidad no era quien yo quería ser, independientemente de cómo me hubiera tratado. Llegó puntual, lo que me sorprendió. El antiguo Daniel siempre había sido un tardón crónico, operando bajo la suposición de que los horarios de los demás eran más flexibles que los suyos. Pero el hombre que estaba en mi puerta parecía mayor, más desgastado de lo que recordaba. Llevaba la ropa arrugada, el pelo despeinado, y sus ojos reflejaban el tipo de agotamiento que proviene de intentar mantener demasiadas cosas unidas con recursos inadecuados. «Hola, mamá», dijo, y por un momento vi al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador para manejarlo solo. «Hola, Daniel. Pasa». Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde me había comido mi solitaria tarta de cumpleaños hacía 6 meses, pero me sentía como una persona diferente en el mismo espacio. La mujer que se había sentado aquí llorando por un mensaje de voz había sido mermada por el duelo. La mujer sentada aquí ahora había sido fortalecida por un propósito. «Gracias por aceptar verme», empezó, con las manos rodeando la taza de café como si fuera un ancla. «Sé que no merezco tu tiempo después de cómo me he portado. Tienes razón», dije simplemente. «No lo mereces, pero te lo estoy dando de todos modos, porque a pesar de todo, todavía te quiero. Eso no significa que vaya a fingir que los últimos 6 meses no han ocurrido». Él asintió, mirando su café. «He estado pensando en lo que dijiste por teléfono, sobre la necesidad de entender qué salió mal. Creo que lo sé, pero no estoy seguro de saber cómo arreglarlo. Empieza por lo que sabes», sugerí,
reclinándome en mi silla con la paciencia que había aprendido tras meses escuchando a la gente superar su dolor en la terapia de grupo. Dejé que Laura me convenciera de que quererte a ti y quererlos a ellos era de alguna manera incompatible, dijo lentamente, como alguien resolviendo un problema matemático complicado. Hizo que pareciera que cada momento que pasabas con los niños le quitaba algo a sus padres. Cada tradición que querías compartir era de alguna manera una amenaza para las tradiciones que ella quería crear. Me mantuve en silencio, aunque una parte de mí quería señalar que nunca había pedido reemplazar a nadie, solo quería ser incluida. Mi antiguo yo se habría apresurado a asegurarle que lo entendía, que no pasaba nada, que podíamos simplemente seguir adelante y olvidar el dolor. Pero mi nuevo yo sabía que la verdadera sanación requería reconocer el daño antes de intentar repararlo. Tenía miedo, continuó, su voz apenas un susurro. Miedo del conflicto, miedo de decepcionar a Laura, miedo de tener que elegir bando en discusiones que no entendía. Parecía más fácil simplemente minimizar el problema minimizándote a ti, minimizándome a mí. Al menos era honesto. Así que elegiste herir a alguien que nunca te había dado un ultimátum en lugar de enfrentarte a alguien que sí lo hacía, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que todavía vivía en mi pecho cuando pensaba en aquellos meses de rechazo. Sí, admitió, finalmente levantando la vista hacia mí, y me equivoqué. Fui un cobarde, y me equivoqué, y lo siento. La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotros, simple e insuficiente y necesaria, todo a la vez. Había esperado meses para oír esas palabras, pero ahora que habían llegado, se sentían como el principio de una conversación en lugar del final. Agradezco que lo digas, le dije, pero las disculpas no borran las consecuencias, Daniel. No solo heriste mis sentimientos. Enseñaste a tus hijos que las personas que te quieren pueden ser descartadas cuando se vuelven un inconveniente. Les mostraste que la lealtad familiar es condicional, que las promesas no significan nada cuando entran en conflicto con mantener la paz. Su rostro se descompuso, y vi que entendía de verdad por primera vez lo que sus decisiones habían costado a todos los implicados. Emma me preguntó la semana pasada por qué dejaste de venir, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Dijo que echaba de menos tus galletas y la forma en que escuchabas sus historias sin intentar arreglarlo todo. Y Jaime dijo que pensaba que tal vez no le caía bien porque ya nunca venías de visita. Esas palabras me golpearon como puñetazos. Todo este tiempo me había centrado en mi propio dolor, pero los niños también habían sido víctimas, confundidos y heridos por la repentina desaparición de alguien a quien habían empezado a querer. ¿Qué les dijiste? Pregunté. La verdad, dijo, que había tomado algunas malas decisiones sobre nuestra familia y que estaba tratando de encontrar la manera de arreglarlas. Emma preguntó si eso significaba que podrías volver, y le dije que esperaba que sí, pero que dependía de ti, dependía de mí. Después de meses en los que se me dijo que no tenía voz ni voto en nada, de repente la decisión era mía. Debería haberme sentido empoderada, pero en cambio se sentía pesado por la responsabilidad. Daniel, necesito que entiendas algo, dije, inclinándome hacia adelante para que no pudiera pasar por alto la seriedad de mi voz. Si acepto volver a formar parte de sus vidas, no puede ser temporal. No puedo ser la abuela que aparece cuando necesitas ayuda y desaparece cuando tu matrimonio mejora. Los niños necesitan constancia. Necesitan saber que las personas que dicen quererlos no se desvanecerán en el momento en que sea un inconveniente mantenerlos cerca. Lo sé, dijo rápidamente. Lo sé, y te prometo... No prometas, le interrumpí. Las promesas son fáciles de hacer y más fáciles de romper. Demuéstramelo. Demuéstrame que has aprendido algo de este lío que creaste. Demuéstrame que eres capaz de defender a las personas que dices querer cuando alguien intenta apartarlas. Hablamos durante 2 horas más, detallando cómo podría ser una relación real, no la relación desesperada y unilateral que había intentado forzar antes, sino algo basado en el respeto mutuo y las expectativas claras. Tendría que tener conversaciones con Laura sobre los límites y la inclusión.
Tendría que estar dispuesto a defender mi lugar en sus vidas si ella intentaba socavarlo de nuevo. Tendría que recordar que ser un marido no significaba que dejara de ser un hijo. Cuando Emma y Jaime llegaron esa tarde, traídos por una Laura reticente que se quedó en el coche con el motor en marcha, me vi a mí misma a través de sus ojos por primera vez en meses. No como la mujer entrometida que su madrastra había pintado, sino como alguien que estaba genuinamente feliz de verlos. Abuela Clara. Emma se lanzó a mis brazos con el entusiasmo de una niña de 8 años que había echado de menos a alguien importante. Papá dijo que a lo mejor querrías volver a pasar el rato con nosotros. Jaime fue más cauto, manteniéndose a distancia hasta que me senté a su nivel y le pregunté por el libro que llevaba. Cuando descubrió que había leído la saga entera y tenía opiniones firmes sobre los giros de la trama, su reserva se derritió en una animada conversación sobre dragones, sistemas de magia, y si el autor realmente había planeado el final desde el principio. Durante 3 horas, fuimos simplemente una abuela y sus nietos, construyendo torres con bloques, leyendo cuentos y creando el tipo de recuerdos sencillos que no requieren explicación ni disculpa. Me hablaron del colegio, de sus amigos y del nuevo cachorro que los padres de Laura les habían regalado antes de mudarse. Yo les hablé de mi trabajo en el centro cívico, de las clases de cocina y de los increíbles wontons de la señora Chen. Cuando Laura finalmente tocó el claxon con impaciencia, señalando que su tiempo conmigo había terminado, ambos niños me abrazaron para despedirse con el tipo de afecto feroz que me hizo recordar por qué había luchado tanto por ser parte de sus vidas. ¿Podemos volver la semana que viene?, preguntó Emma, sus pequeñas manos agarrando las mías como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Eso depende de vuestro padre y de Laura, dije, mirando directamente a Daniel, pero espero que sí. Después de que se fueran, Daniel se quedó en la puerta, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Gracias, dijo finalmente, por darnos otra oportunidad, por no ponerlo fácil, pero tampoco imposible. Esto es solo el principio, Daniel, le dije. La verdadera prueba llegará cuando Laura se oponga, cuando mantenerme en vuestras vidas se vuelva un inconveniente, cuando tengas que elegir de nuevo entre mis sentimientos y su comodidad. Entonces sabré si algo ha cambiado de verdad. Él asintió, comprendiendo que no solo le estaba dando la bienvenida de nuevo, le estaba poniendo sobre aviso. La mujer que una vez había aceptado cualquier trato solo para mantener una conexión se había ido. En su lugar, había alguien que conocía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. Mientras le veía alejarse en el coche, sentí algo que no había experimentado en meses, una cautelosa esperanza. No la esperanza desesperada de alguien que se ahoga y se agarra a salvavidas, sino la esperanza firme de alguien que ha aprendido a nadar y está dispuesta a volver al agua, pero solo bajo sus propias condiciones. La verdadera prueba llegaría pronto, pero por hoy, era suficiente saber que podía enfrentarme a lo que viniera desde una posición de fuerza en lugar de necesidad, de dignidad en lugar de desesperación. Por hoy, era suficiente recordar que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y finalmente había aprendido a exigir ambos. La prueba sobre la que había advertido a Daniel llegó antes de lo esperado. 2 semanas después de nuestra conversación en la cocina, llamó con la noticia de que Laura había pedido el divorcio. Su matrimonio, que había sobrevivido a mi exclusión y prosperado en mi ausencia, no pudo soportar la realidad de 2 personas que habían construido su relación, evitando las conversaciones difíciles en lugar de tenerlas. Dijo que sentía que competía con todo el mundo por mi atención. Explicó Daniel durante nuestra llamada del martes por la tarde, una tradición semanal que habíamos establecido como parte de la reconstrucción de nuestra relación. Cuando le dije que incluirte en nuestras vidas ya no era negociable, me acusó de elegir a mi madre por encima de mi mujer. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por el hecho de que me estuviera llamando. Le dije que el amor no es una competición con ganadores y perdedores, que estaba cansado de que me obligaran a elegir entre la gente que me importaba, que si no podía aceptar a mi familia, entonces quizá no éramos tan compatibles como pensábamos. Era exactamente lo que había querido que dijera hacía 6 meses, pero ahora que las palabras finalmente habían llegado,
Me sentí más triste que reivindicada. No quería que Laura sufriera. No quería que esos niños experimentaran el caos de un divorcio. No quería que Daniel tuviera que reconstruir toda su vida porque finalmente había aprendido a defender lo que importaba. Pero también sabía que las relaciones construidas sobre ultimátums y exclusiones estaban condenadas desde el principio. Laura había exigido que Daniel la eligiera a ella por encima de todos los demás en su vida, y cuando él finalmente se negó a seguir tomando esa decisión, no le quedó otra salida que marcharse. El proceso de divorcio fue rápido y, afortunadamente, amistoso en lo que respecta a los niños. Laura se mudó de nuevo a la Costa del Sol para estar cerca de sus padres, y Emma y Jaime decidieron quedarse con Daniel en la casa donde habían vivido la mayor parte de sus vidas. La transición fue dura para todos, pero especialmente para dos niños que estaban aprendiendo antes de lo que nadie debería que los adultos de los que dependes no siempre cumplen sus promesas. Y así fue como me encontré sentada en el juzgado de familia 3 meses después, pidiéndole a un juez que me concediera un régimen de visitas formal como abuela de los niños. Parecía surrealista tener que establecer legalmente mi derecho a querer a unos niños a los que había estado intentando querer desde el principio, pero el abogado de Daniel lo había recomendado para proteger a todos los implicados. Señoría, dijo Daniel cuando le pidieron que explicara por qué apoyaba mi petición, mi madre ha sido la presencia más constante y cariñosa en la vida de estos niños. Durante un periodo en el que tomé algunas decisiones terribles sobre mi familia, ella nunca dejó de preocuparse por su bienestar. Nunca dejó de estar disponible cuando la necesitaron. Es la abuela que merecen tener, y estoy agradecido de que tengan la oportunidad de conocerla como es debido. La jueza, una mujer de mi edad con ojos amables y el pelo canoso, miró a Emma y Jaime sentados en la primera fila. «Niños, ¿queréis que la señora Jiménez forme parte de vuestras vidas?» «Sí», dijo Emma inmediatamente, saltando ligeramente en su asiento. «Hace las mejores galletas y se acuerda de todo lo que le cuento del cole, y da clases de cocina donde aprendes a hacer comida de todos los países». Jaime, más reflexivo a sus 10 años, se tomó un momento antes de responder. «Escucha sin intentar arreglarlo todo», dijo finalmente. «Y no se enfada cuando quiero hablar más de libros que de deportes. Me hace sentir que mis pensamientos importan». Se me hizo un nudo en la garganta al oír esas palabras, comprendiendo que lo que había intentado forzar meses antes había sucedido de forma natural, una vez que dejé de estar desesperada y empecé a ser genuina. Estos niños me querían no porque fuera su familia, sino porque me había ganado su afecto a través de un cuidado y una atención constantes. La orden de visitas me concedió fines de semana alternos y festivos alternos, más tiempo del que nunca me habían dado antes, formalizado y protegido por la ley. Pero, lo que es más importante, representaba algo que nunca pensé que volvería a tener. Un lugar en la vida de alguien que no podía ser arrebatado por la inseguridad o el miedo de otra persona. Ese primer fin de semana oficial son Emma y Jaime. Establecimos nuestras propias tradiciones. El sábado por la mañana, tortitas con la forma de sus iniciales. Por la tarde, visitas a los mayores en el centro cívico, donde la señora Chen enseñó a Emma a cerrar wontons y Giuseppe le mostró a Jaime cómo hacer pasta fresca. El domingo por la noche, sesión de lectura, donde leíamos libros por capítulos juntos y debatíamos los giros de la trama como críticos literarios. Ellos me ayudaron a entender que ser abuela no consistía en competir con otras personas por el papel, sino en ofrecer algo único que solo yo podía proporcionar. No intentaba reemplazar a la madre de Laura ni convertirme en su principal figura paterna. Simplemente era Clara, una mujer que casualmente los quería, y tenía tiempo para mostrarles lo que 60 años de vida me habían enseñado sobre cocina, amabilidad y cómo abrirse camino en un mundo que no siempre tiene sentido. 6 meses después de que el divorcio finalizara, Daniel conoció a Sara en una reunión de padres y profesores. Era la profesora de Jaime,
Una mujer amable de unos 40 años que se había divorciado y entendía las complejidades de las familias reconstituidas. Cuando Daniel me preguntó si podía presentármela, sentí algo que no había experimentado en años. El simple placer de ser incluida desde el principio en lugar de luchar por la aceptación después de los hechos. Sara y yo conectamos por nuestro compromiso compartido con el bienestar de Emma y Jaime, y por nuestra comprensión mutua de que el amor se expande para incluir a nuevas personas, en lugar de contraerse para excluir a las antiguas. Ella no me veía como una amenaza para su relación con Daniel, y yo no la veía como otra persona que intentaba apartarme de la vida de mi familia. «He oído hablar mucho de ti», dijo cuando nos conocimos, su sonrisa genuina y cálida. «Los niños hablan constantemente de su abuela Clara. Está claro que les has causado una gran impresión. Fue reconfortante ser descrita como una impresión en lugar de una intromisión, ser bienvenida en lugar de tolerada, ser vista como un activo para la familia en lugar de una complicación que gestionar». Cuando Daniel y Sara se casaron 2 años después, una pequeña ceremonia en el jardín de mi casa, rodeados de las personas que realmente les importaban, Emma y Jaime insistieron en que me sentara en primera fila, no porque se me estuviera honrando como la madre del novio, sino porque era su abuela, una persona importante en sus vidas que pertenecía a los momentos importantes. Durante la celebración, mientras veía a Daniel bailar con su nueva esposa mientras Emma y Jaime corrían por el jardín con otros niños, pensé en la mujer que había sido 3 años antes. La mujer que había medido su valor por la atención de los demás, que había creído que el amor significaba aceptar cualquier migaja de afecto que la gente estuviera dispuesta a ofrecer. Esa mujer se había roto por el rechazo porque había construido toda su identidad en torno a ser necesitada. Pero la mujer en la que me había convertido entendía que ser querida era infinitamente más valioso que ser necesitada, que el respeto era la base de cualquier relación que valiera la pena, y que a veces perder todo lo que creías querer era la única manera de descubrir lo que realmente merecías. La señora Pérez, ahora con 91 años y una de mis clientas más queridas en el centro cívico, se acercó a donde estaba sentada con un trozo de tarta de boda. «Se te ve feliz, querida», observó, sentándose a mi lado con los movimientos cuidadosos de alguien cuyos huesos se habían ganado su cautela. «Soy feliz», me di cuenta, la verdad de ello sorprendiéndome por su plenitud. «Soy genuina y completamente feliz. Eso es lo que pasa cuando dejas de intentar convencer a la gente de que te quiera y empiezas a vivir de una manera que te hace quererte a ti misma», dijo con la sabiduría de alguien que había aprendido esta lección hace mucho tiempo. A medida que la tarde llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse, Emma corrió y me rodeó la cintura con sus brazos. «Abuela Clara, gracias por hacer que nuestra familia sea mejor», dijo, su franqueza de 8 años yendo directa al meollo de la cuestión. Más tarde, mientras recogía en mi cocina, la misma cocina donde una vez había comido tarta de cumpleaños sola y escuchado un mensaje de voz que destrozó mi mundo, reflexioné sobre lo drásticamente que puede cambiar la vida cuando finalmente aprendes a valorarte lo suficiente como para exigir que los demás también te valoren. Todavía tenía la carta de admisión de la Facultad de Enfermería, ahora enmarcada y colgada en mi despacho del centro cívico. No porque me arrepintiera del camino que había tomado, sino porque me recordaba que siempre había sido más que la madre de alguien. Siempre había sido Clara, una mujer con dones dignos de ser compartidos y sueños dignos de ser perseguidos, aunque me hubiera llevado 58 años recordarlo. Daniel llamó esa noche para agradecerme todo lo que había hecho para que su boda fuera especial. «Te quiero, mamá», dijo, y por primera vez en años, supe que lo decía sin reservas ni condiciones. «Yo también os quiero, cariño», respondí. «A todos». Y era verdad, los quería a todos. A Daniel, a Sara, a Emma, a Jaime, incluso el recuerdo de Laura, que me había enseñado la valiosa lección de que hay batallas que merece la pena luchar y otras que no merece la pena ganar. Pero lo más importante, había aprendido a quererme a mí misma.
No el amor desesperado y necesitado de alguien que intenta llenar espacios vacíos con la aprobación de los demás, sino el amor tranquilo y constante de alguien que ha descubierto su propio valor y ha decidido que merece la pena protegerlo. El silencio en mi casa esa noche ya no era solitario. Era apacible, lleno de la satisfacción que proviene de saber que importas, no porque alguien más te necesite, sino porque has construido una vida que merece la pena vivir, relaciones que merece la pena tener y una versión de ti misma que merece la pena ser. A veces, lo mejor que te puede pasar es perder todo lo que creías querer. Es la única forma de descubrir lo que realmente mereces. Y lo que yo merecía resultó ser todo lo que finalmente había aprendido a darme a mí misma. Respeto, dignidad, propósito y un amor que no requería que me menospreciara para ganármelo. A los 61 años, era por fin, completa y sin disculpas, yo misma, y esa mujer merecía ser amada.